Este es un episodio más de Tangente Podcast. Bienvenidas y bienvenidos. Y hoy, antes de presentar a mis invitadas, invitada e invitado, quería recordarles que estamos pues al borde de nuestro segundo aniversario. Vamos a tener una fiesta de aniversario pronto, así que les quiero pedir que estén muy en sintonía de nuestras redes sociales, donde les vamos a avisar pues dónde será la fiesta, qué vamos a hacer. Todos y todas están invitadísimos a asistir. Yo sé que mis invitados de hoy no pueden por la distancia, pero si no, estarían pues muy feliz de recibirlos ahí ese día. Así que atentos a nuestras redes sociales para la celebración del aniversario. También aprovecho pues para invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es la forma en que hacemos sostenible este podcast. Y también a seguirnos pues en todas las redes, ahí estamos, en Twitter, Instagram, Facebook, en donde sea nos encuentras como Tangente Podcast. Y también si prefieren escucharnos únicamente con audio, estamos en todas las plataformas de streaming. Y bueno, habiendo hecho todos los anuncios de hoy, aprovecho pues para presentarles a mis invitados. Hoy tenemos un episodio de la serie de la diáspora científica y por eso es que pues lamentablemente no están aquí presencial nuestros invitados, pero tenemos a dos personas que pues seguramente nos van a enseñar muchísimo hoy. Yo me disfruto mucho pues estos programas, aprovecho para alimentar mi curiosidad científica. Entonces ella es Virginia Mosquera. Bienvenida, Virginia, se conecta desde Suecia. Hola Lucy, mucho gusto y gracias por la invitación. Pues qué alegre que te pudiste unir a pesar de la diferencia de tiempo, ¿no? Y gracias por quedarte hasta tarde para platicar con nosotros hoy. Y Pedro Morales Almazán, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación y pues un gusto y un honor estar acá. Pues gracias a ambos por aceptar la invitación. Normalmente en estos programas de la diáspora lo que hacemos es pues platicar un poquito de cómo llegó cada uno hacia las ciencias. Originalmente este programa empezó como Mujeres en la Ciencia, luego ya abrimos la puerta pues también para incluir a otras personas que están desde lejos haciendo ciencia, pero todavía tienen como un vínculo con Guatemala. Y bueno, Virginia, quería que nos contaras pues un poquito cómo ha sido pues tu carrera en ciencias, qué fue lo que te hizo buscar la ciencia y a qué dedicas pues la mayoría de tu investigación. Cuéntanos un poquito acerca de esa historia, cómo terminaste en Suecia. Pues gracias. Pues yo la verdad sí creo que soy la peor persona para preguntarme mi carrera en ciencia, porque yo cuando estaba en la licenciatura en la Landívar, que estudié ingeniería ambiental, yo era la primera en decir, pero ¿por qué estamos investigando más y ya sabemos qué tenemos que hacer? Hagamos. Y me acuerdo, reví un profesor de la U que me dijo, no, y que es que no está claro todavía. Y yo, bueno, va, está bueno, dije yo así, te lo voy a aceptar solo por esta. Luego yo trabajé, después de graduarme en la licenciatura, trabajé en AMSA, la autoridad de la de Matitlán, y ahí fue cuando yo vi realmente lo que mi profesor decía, que sí sabemos qué hay que hacer, pero no sabemos a detalle qué hay que hacer, y con los recursos que tenemos, necesitamos saber bien qué tenemos que hacer. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, yo tengo que empezar a hacer un poco de ciencia, y me gané una beca para ir a sacar la maestría a Bélgica, y dije, bueno, con la maestría voy a regresar a Guate a trabajar en ciencia, y trabajé en el YARNA, que es un instituto de ambiente, en la Universidad Rafael Landívar. Trabajé ahí por 5 años, haciendo ciencia. Mi tema es calidad de agua, en donde se pueda, en ríos, en lagos, en el chorro, en donde se pueda, más o menos. Entonces hicimos muchísimos proyectos allá, hice muchísimos proyectos con el YARNA, era pura investigación aplicada, que es lo que yo hago. Y bueno, el camino fue que hubo un punto en donde dije, bueno, si estoy haciendo ciencia, me voy a formar para hacer ciencia, y ahí fue cuando decidimos, porque en ese entonces ya nos fuimos con mi esposo, venirnos acá a hacer el PhD, los dos, aquí en Suecia, en Umeå, como le estaba contando, en el norte de Suecia. Y aquí estamos, haciendo ciencia. Un poco, ahorita estoy, por ejemplo, mi doctorado fue de temas de acá, de calidad de agua también, pero de Suecia, pero siempre vinculando, y eso es parte del por qué estoy en este programa,
vinculada con el Yarna y con investigación en Guatemala. Y si están planificando algún evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues ya saben que no tienen que buscar más. En Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Se adaptan a sus gustos y necesidades específicas, ya sea una boda elegante, alguna reunión corporativa o una fiesta íntima con servicio completo o simplemente la entrega de los alimentos. Ellos van a hacer que su evento sea inolvidable y pueden escribirles al WhatsApp al 5923-9198, 5923-9198 para tener más información y reservar su fecha. Así que no esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más Catering. Sí, porque yo creo que calidad del agua es un tema súper importante en nuestro país, desde el motivo, pues es uno de los motivos principales por los que hay desnutrición en Guatemala, creo yo, el hecho de la falta de acceso a agua de calidad. Y luego, pues también tenemos un montón de cuerpos de agua. Tú mencionaste el agua de Matitlán, pero también está el agua de Atitlán y otros lagos y ríos que, pues lamentablemente, están muy contaminados. Y creo que, bueno, al menos a mí me da esperanza saber que hay guatemaltecas afuera estudiando, pues para saber qué se puede hacer para rescatar, pues, estos cuerpos de agua también. Mi pregunta es, ¿por qué Suecia? ¿Qué hay allá que no podías encontrar aquí? O sea, Suecia es un caso especial, la verdad, porque en Suecia no solo ahora ya hay academia de calidad, y tal vez después voy a hablar un poco de eso, pero también Suecia tiene esto tan famoso que es este equilibrio vida-trabajo, que es lo que ofrecen. O sea, en verdad, y nosotros en ese momento en el Yarna teníamos un proyecto con cooperación sueca, y entonces un poco leyendo de Suecia y cómo era, quería ir a vivir realmente, que es vivir en un estado de bienestar. Entonces era academia más un estado de bienestar, y eso fue lo que nos hizo buscar una oportunidad acá. Y es que es verdad, Suecia sí tiene lo que ofrece. O sea, las bromas están basadas en la realidad. O sea, maternidad, el colegio para los bebés, salud pública, educación, es lo que es. Bueno, y entonces también, además, obviamente, no solo era querer ir a un país donde ofrecía bienestar, sino también encontré una posición de PhD en donde tenemos una cuenca experimental, que es una cuenca que es protegida solo para nuestra universidad, para SLU, en mi universidad. Y ahí somos enésima cantidad de investigadores trabajando en agua, en todos los diferentes temas de agua, que es hidrología, calidad de aguas, ecología, gases de efecto invernadero. O sea, es impresionante. Tienen muchos datos, somos muchos investigadores, y yo tenía ganas de eso, tenía ganas de ese cuerpo de investigadores que nos sentamos y cada uno en sus campos y eso. Entonces, en conclusión, fueron esas dos cosas los que nos trajo acá a Suecia. Pero sí o sea, es bien completa, no solo lo que te lleva allá, sino lo que puedes aportar aquí, porque más allá de, digamos, tu formación en ciencia, la investigación que haces, el conocer cómo otros futuros son posibles, digamos, o cómo otros estilos de vida son posibles, y que si otros países lo pueden tener, Guatemala también. Creo que ese punto de vista que te abre la mente a otras posibilidades es algo bien valioso también, ¿no? Para decirle a la gente como hay lugares en donde sí es posible que tus derechos sean respetados, ¿no? Que puedas tener maternidad, que puedas tener una calidad de vida mejor. Si lo has visto como una realidad en otro lugar, pues a lo mejor venís a contagiar a más gente aquí que sepa que no nos tenemos que conformar. Y bueno, me voy al otro lado del hemisferio. Con Pedro, contanos un poquito cómo empezó tu carrera en ciencia, porque lo tuyo es la matemática. O sea, también me imagino que hay datos y números en todo el tema de calidad del agua, pero aquí vamos a un plano mucho más teórico. ¿Cómo llegaste a enamorarte de las mates? ¿Por qué decidiste irte a estudiar matemática afuera? ¿Y cómo es tu experiencia, digamos, Guatemala comparado con otros lugares donde has podido ir a estudiar? Sí, pues primero, gracias por la oportunidad, y
creo que escuchar los diferentes trayectos también es muy importante porque creo que esto también ayuda a las personas a ver que hay diferentes maneras de poder llegar a ciencias, ¿verdad? Digamos, el camino de Virginia es uno de tantos de los que hemos tomado los que estamos afuera, e incluso de los científicos que están dentro de Guatemala. En mi caso en particular, yo empecé a interesarme por la matemática desde que estaba en el colegio y fue gracias a la Olimpiada Nacional de Ciencias de San Carlos que empecé a adentrarme un poquito más en esto y quiero resaltar esto por un momento, el impacto de la Olimpiada Nacional que más o menos lleva ya, si no estoy mal, más de 20 años de estar en curso, es súper importante. Para mí fue algo que me dio la oportunidad de poder explorar lo que en realidad es la matemática, que lastimosamente generalmente no lo experimentamos ni en el colegio y muchas veces ni siquiera en la universidad. Y si tienen alguna curiosidad acerca de estos temas y conocer más acerca de emprendimiento o de educación financiera o de cualquiera de las otras que hemos mencionado hoy, recuérdense que una gran opción para comprar libros es Piedra Santa. Pueden acercarse a Piedra Santa en Géminis 10 o en Zona 1 o también visitar piedrasanta.com, donde tienen un catálogo súper completo de libros y además hacen envíos a toda la República. Ahora, pues soy profesor universitario aquí en California y también es uno de los retos que existen a nivel mundial. Incluso tengo colegas que están en ciencia que tal vez nunca tuvieron esa oportunidad de poder explorar lo que es la matemática en sí. Entonces yo tuve esa fortuna, participé en la Olimpiada Nacional, pues después de algunas participaciones logré llegar hasta la final y fui convocado a ser parte de la Selección Nacional de Matemática, que como dato curioso tenemos una Selección Nacional de Matemática que de nuevo, con los retos que existen debido a nuestra condición como país, también es un gran esfuerzo que exista. Y también quisiera remarcar esa labor que muchos matemáticos, físicos, químicos, biólogos hacen por mantener estos equipos de ciencia vivos, porque la mayoría son trabajos voluntarios. En mi caso en particular, nuestros profesores prácticamente nos donaban todos los fines de semana. Íbamos a la universidad, en ese entonces era en la del Valle, a recibir clases todos los sábados desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Entonces, imagínense, los chavos en bachillerato haciendo pues lo que cualquier chavo en bachillerato hace los fines de semana y pues nosotros tomando clases de matemática. Y ahí fue en realidad donde yo comencé a descubrir qué era esto. Luego cuando llegó el tiempo de entrar a la universidad, yo ya sabía que quería estudiar matemática. También estudié ingeniería electrónica, nada más como por tener, entre comillas, un backup. Pero al final siempre trabajé de matemático, siempre he estado metido en el área matemática. Y cuando llegó, pues cuando me gradué del pregrado, pues llegó el tiempo de ver qué era el siguiente paso y entonces ya vengo a Estados Unidos a estudiar un doctorado en matemática. Luego ya empecé a trabajar como matemático aquí en Estados Unidos y pues ahora soy profesor en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Santa Cruz. Entonces creo que es importante notar los diferentes rumbos que podemos tomar. Sin embargo, logramos llegar, creo yo, a lo que nos llama la atención, a la curiosidad que tenemos, a nuestras motivaciones. Como bien lo decía Virginia, empezamos a descubrir más y más y creo que eso también va conduciéndonos un poco en el camino. Respecto a las diferencias de estar fuera y hacer, digamos que ciencia en Guatemala, pues creo que todavía falta mucho trecho en Guatemala, lastimosamente. Tú has entrevistado a compañeros que están en Guatemala y te cuentan pues muchos de los retos que todavía hay. Todavía es muy difícil hacer ciencia y vivir de la ciencia en Guatemala, pero esto también pasa en otros aspectos, ¿no? Incluso con el arte vemos cosas muy similares. Es muy difícil ser un artista en Guatemala y vivir del arte. Es muy difícil ser un científico en Guatemala y vivir de la ciencia.
Sin embargo, creo que una de las cosas a rescatar es que la gran mayoría de los que estamos afuera tratamos de tener algún nexo con Guatemala y de colaborar con la gente que todavía está allá, colaborar con los estudiantes que están allá, que yo lo veo, digamos, ahora estando de profesor en Estados Unidos, todas las facilidades que la gente tiene acá. Y obviamente por eso tenemos estos grandes desarrollos en ciencia. En Virginia seguro tiene una experiencia muy similar. Hacer ciencia en un país desarrollado es mucho más fácil y mucho más valioso, mucho más valorado. Tan solo con el acceso que tenemos a financiamiento, aunque ahorita en el momento Estados Unidos está pasando por un momento interesante, por así decirlo. Sin embargo, hay presupuesto para esto, cosa que en Guatemala no tenemos ni siquiera el 1% del 1% del Producto Interno Bruto para ciencia, cuando en otros países llegamos tal vez incluso hasta el 10% por ahí. Entonces, ves que a nivel sistémico hay una gran diferencia y yo siempre pienso que no es una condición del talento de la gente. Creo que en Guatemala tenemos gente muy brillante y prueba de eso es simplemente la gente que has estado entrevistando en esta serie, pero también es el apoyo que le damos y ahí es en donde creo yo que tenemos que ser mucho más proactivos y de nuevo los que estamos afuera, creo que tenemos también esa responsabilidad en cierto modo de mantener ese nexo con Guatemala y tratar de ver cómo poder mejorar. Entonces, más o menos eso es un poquito de mi background. Siempre me ha gustado la matemática y siempre trato de compartir ese gusto. Sin embargo, es importante reconocer esas diferencias que hay, hacer ciencia en Guatemala y hacer ciencia en el extranjero. Sí, y mencionaste algo que yo creo que en varios episodios ha salido, como tú bien decís, ahora que es una serie uno va notando los patrones, ¿no? Entre los diferentes científicos que han venido aquí a conversar con nosotros, y uno es el hecho de tener como una pequeña tribu, no sé, en tu caso era el club de matemáticas o la selección de matemáticas, y pues otras personas que han venido aquí nos han contado que han tenido pues una comunidad que les ha ayudado y que es quien les anima, ¿no? Varias de las, cuando esto era Mujeres en la Ciencia, varias de ellas que ganaron premios, decían, yo no me animaba a aplicar para un premio porque no creía que lo iba a lograr, pero alguien de esta comunidad científica me decía, no, dale, aplica, y al final ganaban el premio, por ejemplo. No sé, Virginia, si tú tuviste también acceso a una comunidad así, o si existe alguna comunidad a distancia con quienes se apoyen pues para seguir en este camino. Pues fíjate que yo estoy en OLCD desde que empezó, o sea, desde acá. Yo ya estaba en Suecia y vi que OLC estaba empezando a sonar. Yo me uní al grupo de comunicación cuando éramos como 5 personas. Ahora ya el grupo, o sea, ya voló, dirían ellas. Sí, de 500, me decían, sí. Sí, bueno, no, o sea, perdón, éramos como 5 las de comunicación, las voluntarias para comunicación, pero igual no habíamos llegado a las 100 todavía de miembros de OLSD. Entonces, ese fue uno de los nichos que yo busqué, que era como para sentirme no tan sola, o sea, primero como mujer, después como científica, después haciendo ciencia afuera. Son como nichos muy específicos que no siempre uno encuentra un grupo donde uno va en el súper, uno va en la calle en el súper y se encuentra a alguien que hace lo mismo que uno, es como no tan fácil. Entonces, OLS fue como mi tribu cuando yo me vine para acá. Pero en Guatemala, como les comentaba, que yo trabajé bastante en el Yarna por muchos años, bastante y por muchos años. En el Yarna, creo que el Yarna o los centros de investigación en Guatemala, y como bien decía Pedro, como hay tantos retos cuando uno está haciendo investigación en Guate, que el mismo instituto se vuelve como una tribu, cosa que yo no he sentido acá. Mi departamento y mi universidad me encanta, pero ese como sentir de comunidad que es aquí, démosle juntos porque o nosotros o no salimos. Yo lo sentí mucho con el Centro de Investigación en Guatemala, que yo lo atribuyo a que uno siempre está remando contra la corriente y duro. Entonces, si uno no tiene este grupo de hombres y mujeres, investigadoras que estamos buscando el bien por Guatemala, etcétera, uno se siente demasiado solo. Entonces, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, Lucy. Sin
sin esos grupos de apoyo que tenemos en Guate, que somos una comunidad bastante cercana, es muy difícil hacer lo que hacemos, sí, porque es todo el tiempo luchar en contra. Y bueno, qué lástima, ¿no? Porque lo ideal sería que hubiera bastantes puertas abiertas, ¿no? Y Pedro, luego de las Olimpiadas y de la selección, ¿dónde más encontraste alguna comunidad? Por ahí estaba viendo que también sos parte de este grupo de la red CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia. Sí, creo que como bien dice Virginia, las comunidades en Guatemala y afuera de Guatemala sí son muy diferentes. Igual, digamos, en el departamento donde yo trabajo, todo es muy colegial, todo es muy, muy amigable, pero no es lo mismo, como decía Virginia, ¿verdad? No es lo mismo enfrentarte a los mismos retos, pasar con las mismas dificultades, como que entender el mismo sistema, ¿verdad? Y eso creo que es una de las ventajas de la red CTI, que es esta red internacional de científicos guatemaltecos que han pasado por las mismas cosas, sobre todo el hecho de emigrar de Guatemala, ir a otro país, ubicarte en otra cultura totalmente diferente, entrar en una cultura laboral totalmente diferente, que también tiene diferentes expectativas a la guatemalteca, acostumbrarte a lo que es el sistema donde estás. Yo aquí en el sistema gringo las cosas se mueven de cierta manera, en el sistema sueco son de cierta manera, ¿no? Entonces, como adaptarte con esa, como que sos un doble agente, ¿verdad? Tenés tu cultura guatemalteca, digamos, tu experiencia como científico en situaciones adversas. Sin embargo, te volvés un camaleón cuando te metes a otro sistema en donde tal vez hay más recursos, más oportunidades, pero más competencia. Tenés también un ambiente donde es bien colaborativo, pero también a la misma vez es bastante incisivo en ciertas cosas. Entonces, tener gente que ha pasado por eso también es muy importante porque no es solo el apoyo emocional, por decirlo así, sino también esa transferencia de conocimiento. Al final de cuentas, creo que eso es lo importante cuando comparo los sistemas en Guatemala y en Estados Unidos, por ser bien específicos. Aquí el trabajo de la mentoría y de la transferencia de conocimiento es muy relevante. O sea, es muy relevante. En Guatemala, eso creo que es algo que todavía creo que nos trae un reto adicional a, digamos, que las condiciones sistémicas. Y es la importancia de poder tener mentores, de poder tener no solo gente que nos inspira, pero también gente que nos ayuda a aprender el sistema de una forma más fácil. Gente que ya pasó por el proceso, digamos, de irse a estudiar un doctorado afuera o de encontrar un trabajo como profesor fuera. Esa gente tiene un conocimiento muy valioso que los demás que todavía están en Guatemala y aspiran a eso todavía no tienen. Y aquí Estados Unidos, me imagino que Suecia también puede ser parecido. Ese sistema está muy, muy establecido. Solo para dar tal vez un ejemplo muy concreto de eso, yo trabajo en una institución pública acá en Estados Unidos, es la Universidad de California, del estado de California, el sistema en Santa Cruz, y lo comparo, por ejemplo, con Stanford. Stanford es una universidad privada que me queda aquí a 1 hora. La diferencia en presupuesto es abismal, pero también la diferencia en este sistema de mentorías es todavía más grande. O sea, incluso dentro de Estados Unidos tenemos una gran diferencia entre cómo se apoyan a los estudiantes, digamos, a los investigadores de posgrado y tal. Y creo para mí que una de las grandes diferencias es tener un mentor que en realidad te guíe en qué es lo que debes hacer. Entonces yo creo que eso es muy importante remarcar, no solo la comunidad horizontal, por decirlo así, sino también poder cultivar esas mentorías de gente que ya ha pasado el camino que estás caminando, que al final de cuentas es lo que hace que las comunidades crezcan, que se establezcan y que salgan adelante. Sí, eso también ha salido mencionado por aquí. Me recuerdo Gaby Asturias mencionó a su mentora, que era una médica también, y que gracias a ver cómo pues ella había avanzado
en su carrera, eso le dio a ella una guía de cómo seguir la propia también. Y quería preguntarles acerca de qué tan difícil fue perseguir estas oportunidades, porque mucha gente que ve el programa, pues a lo mejor se inspira, piensa, yo también quiero perseguir pues una carrera en ciencias, o conoce a alguien que está empezando su carrera y que no muy se anima, y entonces les motiva a seguir una carrera en ciencias, pero muchas veces lo que pasa es que hacen un primer intento, ese primer intento no sale, y dicen, bueno, ya traté, no se pudo, y ni modo, ya estuvo. En tu caso, Virginia, ¿te salió así a la primera la oportunidad o cómo fue ese camino de intentar muchas veces, si es que así No, fue? sí, la respuesta es no, nunca le sale a uno, bueno, supongo, a mí nunca me ha salido a la primera, nunca. O sea, más bien es porque soy tan insistente que, pues dicho esto, igual no es para desinflar a la gente, por lo contrario. Todas las veces que, por ejemplo, yo apliqué para la maestría, para la beca de maestría, las veces que apliqué y me rechazaron, todos fueron procesos de aprendizaje para el siguiente paso, para la siguiente aplicación. O sea, no es que lo rechacen a uno, sino más bien es que le están dando una retroalimentación para la siguiente. Y al final salió una de la que yo pienso que era la que tenía que salir porque fue al país que tenía que ir, porque fue la maestría que tenía que salir. Entonces, sí, yo pienso que yo tengo un montón de ejemplos de esos que aplican y dicen, no, ya no se pudo, entonces ya no. Y yo les digo, no, tienen que aplicar varias veces y eventualmente va a salir. Porque, por ejemplo, y esto lo digo y lo repito y se lo dije a los estudiantes cuando yo estaba dando clases en la Landívar en Guate, las becas para maestría en Guatemala se pierden porque hay oferta de becas y no vemos suficiente aplicando. No vemos suficientes personas que están aplicando porque o por el inglés o porque no queremos irnos o porque es muy largo, no sé. Pero las becas en Guatemala se pierden. Entonces, la mayoría de veces, si uno realmente quiere una beca para ir a estudiar afuera, uno la va a conseguir. Solo es de aplicar varias veces, aplicar a diferentes fuentes, que eso también, como bien decía Pedro, no es fácil. O sea, yo lo estoy diciendo ahorita muy fácil porque ya lo vi en el pasado, pero cuando yo estaba aplicando las maestrías, era por dónde empiezo, qué papeles necesito, cuál es la cooperación que me da, que me pagan, que no me pagan. Entonces, no, se ve, antes de hacerlo, se ve como que si fuera una montaña imposible, pero para eso hay un montón, Indesgua, los mismos profesores de la U, que le van abriendo a uno un poco como la perspectiva y le va ordenando a uno los pasitos que tiene que dar para poderlo alcanzar. Pero yo sí pienso que, y esto hay que decirlo y hay que repetirlo miles de veces, si uno quiere, hay oportunidades que ahorita se están perdiendo, hay que buscarlas. Entonces, eso es para la maestría. Y para el doctorado fue lo mismo. O sea, al momento que yo me decidí de que, bueno, ya me tengo que formar afuera otra vez, voy a salir a hacer el doctorado, apliqué como 5 veces mínimo. O sea, y las 5 veces de estas 3 no me contestaron. La otra, la que sí me salió fue porque yo le mandé, ya la quinta vez le mandé de regreso a preguntar, por favor, deme retroalimentación porque nadie me está contestando, no es saber qué estoy haciendo mal. Y eso fue lo que le llamó la atención a mi profesora y fue por eso que me contactó otra vez y me dijo, mira, fuiste la única que me volvió a escribir, platiquemos. Y a partir de ahí platicamos, vio mi expertise y salió el doctorado. Entonces, el camino antes de que uno lo está viendo, yo siento que se ve como es imposible, hay tantas opciones por dónde le entro, pero si uno lo va ordenando y es persistente, al final sale. Las oportunidades están ahí, uno solo tiene que insistir lo suficiente para que salgan. Y en tu caso, Pedro, ¿cómo fue? Sí, también apliqué la primera vez para el doctorado, me rechazaron un montón de veces y después ya me había dado por vencido, digamos, básicamente iba a esperar otro ciclo para volver a aplicar y de la nada apareció otra oportunidad como a medio ciclo que me dijeron, mire, tenemos en ese momento de abundancia, tenemos un excedente de presupuesto y vamos a abrir otra opción a medio ciclo. Si quiere puede aplicar a esta opción. Y entonces lo hice, apliqué y me salió. Y lo mismo, digamos, ya cuando me gradué del doctorado y cuando empecé a buscar trabajo, lo mismo que dice Virginia, ¿no? Aplicas, ¿cómo se llama? Te batean
básicamente, y tratas de volver a hacer lo mismo, y mejoras tu perfil y toda la cosa. Y yo quisiera como subrayar eso, que como decías tú misma al principio, muchas veces yo diría que el tercermundismo lo tenemos en la mente cuando decimos, si va a salir, va a salir. Y cuando vemos cómo es la cultura en otros países, vemos que eso no existe, sino que es esa persistencia que decía Virginia, ¿no? Yo lo miro con mis colegas. El no, o sea, es constante, pero al Sí, final no necesitas no tener nos, necesitas un sí. Y si para ese sí tenés que mandar 100 aplicaciones, ellos lo hacen. Nosotros en Guatemala no tenemos esa persistencia metida en nuestra cultura y creo que es bueno que lo digamos porque si alguien, por ejemplo, está acá y está pensando en buscar un estudio de posgrado o está en su carrera de investigador también y ha recibido rejection letters, le han denegado sus aplicaciones, es totalmente normal, no se acaba el mundo y tampoco es algo personal. Yo estando del otro lado como parte de los comités que eligen estudiantes o que eligen, digamos, candidatos para profesores, ya me ha tocado estar en varios comités. Es un trabajo difícil y a veces también no es necesariamente nada más con las calificaciones de cada uno de los aplicantes, sino también qué área están trabajando, cuál es el momento, digamos, específico en el presupuesto de las instituciones. Cada vez creo yo que uno, cuando va subiendo un poco más en cómo funcionan las instituciones, se da cuenta que todo tiene que ver con presupuestos, todo tiene que ver con dinero. Y no necesariamente es yo no soy lo suficiente, sino quizás no estaba alineado con lo que ellos buscaban en ese momento. Y eso no quiere decir nada sobre uno, simplemente es mejorar y volver a aplicar. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que tal vez nosotros tres estamos de acuerdo con eso y es muy importante que la audiencia, los que están aplicando a doctorados o algún programa, tengan eso en mente. Simplemente porque les denieguen algo no quiere decir algo nada mal con ustedes. Todos pasamos por eso, es una parte normal del proceso y pueden seguir, deben seguir, tienen que seguir, porque si en realidad lo quieren, como dice Virginia, tarde o temprano va a pasar y es algo normal. Sí. yo tal Yo vez creo que quería aquí, dale. agregar algo a lo de Pedro, que lo que estaba diciendo Pedro, que cuando a mí me rechazaban, yo pensaba que era porque con la maestría, que fue mi primera experiencia para salir al extranjero, yo decía, eso es porque yo no estoy lo suficientemente preparada porque vengo de un colegio de Guate, de una universidad de Guate, entonces seguro soy que no puedo porque no me formé en un colegio en primer mundo o en una universidad en primer, pero en realidad no es verdad. Y eso bueno, los que salimos, o lo que me pasó a mí fue que lo constaté hasta que estaba sentada en la clase a la par de un belga, a la par de un gringo, a la par de un alemán, y dije, o sea, esto lo estoy entendiendo todo, o sea, y entonces yo pienso que, y como bien dijo Pedro, es esta idea que tenemos de, no soy lo suficientemente bueno, probé, entonces mejor ya no, un poco así como para evitar el rechazo, pero en realidad yo creo que en Guate, o sea, tenemos la capacidad suficiente para salir y lo hemos hecho y lo podemos comprobar varios de los que ya estamos afuera. Sí, aquí hay dos cosas claras que yo veo. Una es que hay muchos incontrolables, o sea, hay un papel que juega la suerte también. Y entonces, lo único que uno puede controlar es qué aprendo y cuántas veces intento. Y luego, la otra cosa es eso de no dejarse, digamos, no dejar que esos rechazos lo impacten a uno. Yo en mi campo, que es más ciencias sociales, que no tanto ciencias como las de ustedes, yo tenía una colega que admiraba mucho porque la publicaban muchísimo. O sea, ella tenía publicaciones de ensayos, de artículos, de columnas, etcétera. Y yo le decía, ¿y cómo le haces? Y me decía, mira, mi meta al año son 100 rechazos. Entonces, yo en el año aplico como mínimo a 100 publicaciones o 100 editoriales de publicaciones para obtener mis 100 rechazos.
Si dentro de esos 100 rechazos me publican 3, 4, 5, excelente. Y así se iba. Y entonces los años que ella publicaba eran los años en que su meta era los 100 rechazos, y tenía su cuaderno donde iban, aplicación 1, revista tal, rechazado, y así, y con las cartas. Y entonces, o sea, si le das la vuelta, pues tal vez es un poquito diferente. Me han publicado. Luego les quería preguntar sobre sus proyectos. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Tal vez empecemos contigo, Virginia. ¿Qué estás viendo para un futuro? ¿Qué se viene en los próximos meses para ti? Pues aquí voy a dividir la respuesta en dos, porque obviamente todos estamos divididos en nuestra parte familiar y nuestra parte académica, ¿verdad? Entonces, lo que se ve ahorita de aquí hasta por lo menos 3 años es que nos quedamos en Suecia. Yo estoy haciendo ahorita un postdoctorado en mi mismo grupo. Eso es más porque mi esposo empezó el doctorado y entonces ahora estamos esperando a que él termine el doctorado para entonces por fin, nuestro plan es siempre regresar a Guate. Entonces, por el momento ahorita es terminar el postdoctorado acá, a corto plazo, pongámosle así, que es en unos 3 años, dependiendo de mi esposo. Pero, y el postdoctorado significa aquí seguir estudiando calidad del agua. Yo lo que estoy haciendo es en esta misma cuenca experimental, vemos diferentes contaminantes en agua. Ahorita tenemos un proyecto específico de restauración de humedales. Humedales del norte, que no es lo que nosotros pensamos de manglares, pero humedales del norte. Entonces estamos viendo el efecto en calidad del agua de restauración, porque Europa y Suecia tienen un proyecto gigantesco, una política gigantesca para restauración de ecosistemas. Entonces ahorita estamos viendo cuáles son los beneficios positivos y negativos. Eso es un poco lo que estoy haciendo en mi postdoctorado. Pero a la mano, y creo que por eso es que estamos acá siendo parte de las diásporas científicas, yo sigo como investigadora asociada del Yarna en la Landívar, que sigo hablando del Yarna, pero en la Landívar. Y ahorita lo que estamos haciendo, porque cuando nosotros decimos que las diásporas y les damos apoyo a la gente que está en Guate, no necesariamente es con fondos, pienso yo. Obviamente siempre es mejor cuando uno trae su proyecto con fondos, pero podemos ayudar en muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo con el Yarna es investigaciones que empezamos con calidad de agua cuando yo estaba allá, las estamos sacando en journals ya pues, con revisores de pares. Y ahorita estoy trabajando en uno, por ejemplo, en donde lo que estábamos evaluando, el proyecto empezó en el 2019, luego vino la pandemia, hubo un break del proyecto, entonces se terminó en el 2021 y estamos tratando de publicar los resultados del proyecto, que es el efecto de cambio de uso de la tierra en la franja transversal del norte, que significa el efecto que tiene, por ejemplo, cuando tenemos bosque o cuando tenemos agricultura o cuando tenemos palma en calidad de agua. Entonces, yo creo que eso es lo que yo voy a tratar de hacer en lo que yo todavía estoy en Suecia, y es sacar todas estas publicaciones, toda esta información que estamos produciendo en Guatemala de calidad. Y como yo no puedo estar allá, no puedo ejecutar un proyecto todavía, entonces es más o menos eso lo que quiero hacer ahorita con las investigaciones que ya se están haciendo en Guate de calidad de agua. Qué bonito. Y en tu caso, Pedro, ¿cuáles son tus proyectos? Ahorita tengo 3 proyectos que digamos que son mi prioridad en los próximos años. Uno es escribir un libro sobre educación y el teatro de improvisación. En estos últimos años, mi investigación... Sí, giro inesperado de eventos. O sea, sí. Yo pensé algo así como una teoría, voy a comprobar un teorema. De hecho, en los últimos años, parte de mi investigación en educación se ha enfocado mucho en eso, en cómo utilizar esquemas del teatro de improvisación para enseñar matemática y en general ciencias. Entonces, de hecho, es uno de los proyectos que justamente ahorita estoy preparando digamos que todo el esquema para la propuesta del libro y esto.
que espero que en un par de años se pueda tener. Justamente en los próximos meses va a aparecer en publicación otro libro en el que colaboré justamente sobre esta idea, y ahorita ya tengo más concretamente una propuesta para hacer un libro entero sobre eso. Entonces, ese es uno de los proyectos que se vienen, que me tiene bastante emocionado. También otro proyecto es siempre en educación, pero pensando más en cuestiones de ciencias de datos e inteligencia artificial. Últimamente, sobre todo los últimos 2 años, pues creo que han escuchado sobre ChatGPT y sobre estos LLMs. Han venido a realmente revolucionar un montón de cosas en educación, incluso educación superior. Y estoy metido en bastantes iniciativas de cómo utilizarlos de forma adecuada y de forma efectiva para poder mejorar la forma en que enseñamos matemática a nivel superior. Entonces, ese es otro proyecto en el que estoy bastante metido. Y el último proyecto, digamos, que también tiene que ver con inteligencia artificial, pero esto es más matemática, es cómo utilizar inteligencia artificial para probar teoremas, como decías tú. En matemática, lo que hacemos todos los días es demostrar teoremas. Y también estos LLMs han venido a revolucionar cómo utilizamos estas herramientas en matemática. Y una de los ejemplos más concretos es desarrollar, creo que en español se podría decir como demostradores automáticos de teoremas. Y ese es otro de los proyectos en el que estoy bastante interesado y que es bastante bonito ver esa, digamos que intersección de lo más teórico, que es el área de matemática pura, con esto de tecnología, la verdad, cómo funcionan estos ChatGPTs y cómo podemos en realidad hacer algo que no tenga alucinaciones. Es uno de los problemas mayores de estos LLMs, que dicen un montón de cosas que no son ciertas. Uno le pregunta algo y por ahí se inventa que 2 más 2 es 7, una cosa por el estilo. Sin embargo, la idea de estos proyectos es de hacer algo que en realidad sea totalmente verídico, algo que en realidad pueda ser utilizado para desarrollar más teoría, para probar más teoría y que pueda ser confiable. Al final de cuentas, eso es lo importante. Entonces, esos son los 3 proyectos inmediatos en los que estoy trabajando de lleno, que me quitan el sueño todos los días, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que motiva para seguir adelante? Bueno, pues qué emocionante. Felicidades a ambos. Creo que los proyectos son súper valiosos y se nos va el tiempo súper rápido aquí. Ya estamos en el tiempo, pero no quiero dejarlos ir a menos que, o sea, sin que digan todo lo que querían decir. No sé si hay algo que se les haya quedado en el tintero o que querían compartir. Antes de cerrar la conversación, Virginia, no sé si hay algo más que quisieras mencionar. Pues tal vez lo que sí quisiera es recalcar un poco lo que hablamos de que si no la creemos, podemos. Porque creo que eso hay veces que muchos de mis estudiantes lo que hacían era preguntarme, pero mire, ¿cómo le hizo para irse a la maestría? Pero ¿qué? Y en realidad no hice nada más que aplicar un montón y creérmela. O sea, creer que sí podía, creer que habían becas, creer que las oportunidades estaban ahí, que solo había que alcanzarlas, tanto para la maestría como para el doctorado. Si eso es lo que se quiere, si realmente lo que queremos es salir, estudiar afuera para poder luego regresar, aportar a Guatemala, solo es que no la creamos. Tal vez eso era lo que yo quisiera resaltar un poco como para cerrar nuestra conversación. Gracias. ¿Y tú, Pedro, hay algo con lo que quisiera cerrar? Sí, claro. Agregando a lo que dijo Virginia, creo que también es importante recordarnos de que, en primer lugar, siempre podemos preguntarle a alguien más. Eso es súper importante. Pero algo que a veces no nos damos cuenta es de que si le podemos preguntar a alguien más, quiere decir que nosotros podemos ayudarle a alguien más también. En casi que que estemos terminando un doctorado, ya sea que estemos en un postdoc, que estemos como profesores o que ya pasemos por todo esto, siempre
hay alguien a quien nosotros le podemos ayudar. Y no solo son las personas que salen en el podcast, no son las gentes que están en la red CTI o en OWSD, sino que es cualquier persona que está interesada en ciencia le puede ayudar a alguien más. Y creo que justamente como iniciamos hablando, eso es lo que hace la comunidad, eso es lo que hace que tengamos un sistema robusto y eso es lo que hace que salgamos adelante. Creo que también es importante a las personas que nos están oyendo también a pensar en eso. ¿A quién puedo yo ayudarles? ¿A quién puedo ayudarles? E incluso si hay papás acá viéndonos, ustedes pueden ayudarles a sus hijos para motivarlos. Como bien decía Virginia, necesitamos creer en nosotros mismos y si nuestros papás, nuestros mentores creen en nosotros, nosotros también vamos a creer en nosotros mismos. Entonces creo que es una cadena. Queremos buscar a alguien que nos ayude, pero también alguien a quien poder ayudar. Pues muchísimas gracias. Yo creo que no hay mejor cierre que ese. Gracias, Virginia y Pedro, por tomarse el tiempo de venir a platicar aquí, aunque sea a la distancia, ¿no? Si alguna vez vienen a Guate, ya saben que más que bienvenidos. Ahí reservamos el espacio en el estudio para que lleguen a platicar con nosotros. Y bueno, espero que tengan un excelente día y gracias también a la audiencia por permitirnos acompañarles el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio de Tangente Podcast. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.